Él es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene 2 posgrados, tiene un posgrado en diseño urbano por la Universidad Politécnica de Cataluña en España, es director general del Interpuerto Monterrey, el puerto interior más grande de México, ubicado en la zona metropolitana de Monterrey. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo inmobiliario industrial, ha participado en foros de desarrollo inmobiliario y logística organizados por la AMPIP, que es la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Hasta junio de 2011 fue Managing Director y presidente de Prologis, en México el más grande desarrollador industrial a nivel global, con más de 55 millones de metros cuadrados de naves industriales en arrendamiento en el mundo. Y bueno, como digo, es un muy extenso currículum de nuestros invitados del día de hoy. Me gustaría, es para nosotros un honor recibir en esta mañana y podamos dar un fuerte aplauso a el ingeniero Garza, por favor, ingeniero Garza Treviño, y también al arquitecto Silvano Treviño. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, buenos días a todos. Agradecer la invitación de AMPI para platicar un poquito de un proyecto que se está gestando, bueno, ya es una realidad, que es Interpuerto Monterrey. Entonces quiero agradecerles la invitación y lo vamos a partir en dos. Una, les voy a dar un escenario macro de lo que fue esto y lo que es hoy, y luego ya Silvano nos apoyará ya con algo gráfico para que puedan ver y revisar todo esto. Les voy a hacer un poquito de historia, si me lo permiten. Yo creo que el desarrollo industrial, realmente como desarrollo industrial, aquí empezó en los 80, 1985, 1986, se fundó el Parque Industrial Monterrey, que fue de los primeros que hubo en esta zona de Monterrey, con los estándares y con las especificaciones de los parques americanos. Esto ya venía desarrollándose en Ciudad Juárez, Chihuahua, producto de la misma maquila, que en aquella época se llamaba maquiladora, ahora se le llama industria de exportación. En aquella época, bueno, los que lo conozcan, el parque pues fue de los primeros aquí en la ciudad. Ese parque tenía, o tiene actualmente, son 120 hectáreas. Y con esa idea surgieron después una serie de parques y una serie de desarrollos que cada vez en el tiempo han ido mejorando. Los parques que hoy tenemos en Monterrey pues son parques que los pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Esta historia de Interpuerto nace porque habíamos 3 desarrolladores, compañeros, amigos, competidores, que casualmente teníamos 3 predios colindantes. Unos de ellos se inspiraron un poquito en un parque logístico que existe en España, que es el de Zaragoza, se llama Plaza, que es el Parque Logístico Zaragoza, que ha sido muy exitoso en España y es un parque también de dimensiones grandes. Empezamos a ver un poco lo que era el tema, la nueva generación de parque. Si ustedes se meten ahorita, bueno, nosotros hicimos un estudio ahí en el grupo hace unos años, llegué a 72 parques en Monterrey. Se nos olvida el otro lado de la moneda, una cosa es la oferta y otra cosa es la demanda. Entonces estaba sobreofertado hace 10 años el producto, y la verdad salir con otro producto igual o similar pues era una locura. Sin embargo, al juntar esos 3 predios se lograba tener una dimensión diferente. Tenemos que pensar en algo diferente, ¿verdad? No es lo mismo entrenar a un perro que entrenar a un elefante. Entonces se lograron conjuntar ahí, lo van a ver más al rato, pues algo así como 1,300 hectáreas. Entonces ese es el tamaño que tiene hoy Interpuerto Monterrey. ¿Por qué Interpuerto Monterrey? Bueno, hay cosas que podemos crear y hay cosas que no podemos hacer. Como desarrolladores, los que lo son, no, pues ustedes lo conocen, pues hay cierta infraestructura que sí está en manos de un desarrollador hacer. Hay cierta infraestructura que es imposible. O sea, nosotros no podemos crear carreteras federales, no podemos ampliar carreteras federales, no podemos tener accesos a carreteras federales en los niveles y en los tamaños que se requieren, mucho menos infraestructura para un proyecto de este tamaño. Les decía yo, si esa es la caja, pues está el zapato.
Pues todo lo que vende Interpuerto, todo lo que van a ver es grande. Estamos hablando de, son 3 subestaciones de 60 megas cada una, cantidad de agua, drenaje, plantas de tratamiento, accesos, vialidades, bla, 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 bla. Hay cosas que tampoco podemos cambiar, que es nuestra legislación. O se puede modificar, pero no cambiar. Y por alguna razón en México hay 2 de todo, ¿verdad? 2 televisoras, 2 cementeras, 2 estos, 2 otros, y 2 ferrocarriles. Ferromex y Kansas City. Interpuerto Monterrey tiene una peculiaridad, es el único punto en toda la República Mexicana donde las 2 concesiones intersectan. No que estén cerca, no, intersectan. Entonces, eso para temas de logística. Y entender lo que es logística, o los tripilleros, lo que es multimodal. Entonces, precisamente cambiar de un sistema a otro, cambiar del sistema de trailers a tren, de tren marítimo, marítimo, tren, marítimo, trailer. Esa intersección le da a esos terrenos cierto valor logístico que pocas partes de México lo tienen. Ahorita ya, si se ponen de acuerdo, que creo que ya en eso están, de poder hacer la interconexión de Ferromex a Kansas y que Ferromex pueda usar la vía Laredo, toda la carga de tren del occidente, de Guadalajara, toda esa parte de ahí, en vez de subir y salir por Piedras Negras, que ellos lo hacen, y luego bajar a Houston, pudieran salir directamente vía Laredo. Entonces, ese punto es lo que nos empieza hace unos años a dar vueltas en la cabeza, cómo sacarle provecho a algo que es producto de la historia, producto de don Porfirio Díaz, que les comento, había más vías ferrocarrileras en 1905 kilómetros, pónganse a ver, y es cierto. Entonces, me decía una vez un compadre del papá, me habló, me dijo, oye, Chemita, fíjate que tengo un terreno por la carretera Saltillo y quiero hacer un parque, mándame la información. Realmente estaba entre Monterrey y Saltillo, para allá por el sector de Sabes, por ejemplo. Y le digo, oye, a ver, ¿quieres hacer un parque o quieres vender un terreno? Porque si quieres hacer un parque, vende el terreno y cuando lo vendas dime, traigo tanta lana para hacer un parque. O sea, la ubicación y la logística, o más bien, la ubicación o la vocación de la tierra es muy sencilla. Lo que no podemos hacer es un parque donde no hay forma de hacer un parque. Interpuerto tiene esa peculiaridad. Interpuerto tiene la carretera Colombia, tenemos 5 kilómetros frente a la carretera Colombia. Un acceso hoy ya a la carretera Colombia, lo van a ver. Una intersección de los dos concesionarios ferroviarios de México. 1.300 hectáreas juntas. Y por si se ofrece un aeropuerto relativamente cerca del predio. Entonces, nos juntamos, somos 3 grupos, con la idea de crear y producir un producto que es único en México. Es único por su tamaño y es único por su ubicación. Entonces, cifras, con ratito se las vamos a dar, pero este es un poquito lo de cómo nace y cómo surge la idea de formar un centro logístico o un puerto seco o una unidad multimodal o un parque industrial. Todos esos objetivos caben el día de hoy en Interpuerto Monterrey. El día de hoy ya tenemos cerrada una planta. Son plantas por lo mismo enfocadas mucho a la logística, son terrenos, extensiones grandes. Se vendieron 40 hectáreas a una empresa, hay otros que están ya en el pipeline y yo creo que ya ahorita ya nos podemos decir que ya Interpuerto ya es una realidad. Ya estamos trabajando en su urbanización a muy avanzada, la infraestructura está toda asegurada, y pues vamos a esperar a que esto produzca. La estructura nuestra es muy sencilla, está enfocado, hicimos un estudio que nos ayudó una compañía extranjera, McKinsey. No sabíamos si el negocio iba a estar más por el lado de la logística o por el lado inmobiliario. La realidad es que el negocio fuerte está por el lado inmobiliario.
es a lo que le entendemos, es lo que hemos hecho toda la vida, y va a estar enfocado mucho a lo que va a ser distribución y logística. Tenemos un registro federal estratégico y estamos construyendo ahorita una aduana interior. El sueño nuestro, si le quiere llamar sueño, es poder llegar a tener la aduana binacional dentro del aeropuerto, la primera en México. ¿Qué es esto? Una preliberación. Les decía, yo estuve en Washington, Homeland Security, y les decía, imagínense un río, pero de autobuses, de camiones, y le pones un bordo en la frontera, en el rancho le dicen presas, aquí le llaman pues jam, traffic jam. Pues el problema de las fronteras no te lo vas a acabar mientras la frontera sea el único punto de liberación y cruce de mercancías y productos. Entonces, en otros lados del mundo existe la preliberación, que es una aduana americana, para fines prácticos, en el interior, que prelibera la carga, de tal forma que la aduana sea únicamente para el camión y el chofer. Entonces eso lo traemos ahí como un punto. Obviamente no está ni en el gobierno del estado ni en nosotros hacerlo, pero es un tema que ya se ha platicado al menos a nivel federal, a nivel de embajadores de Estados Unidos, y eso yo creo que sería un gran diferencial y un detonador muy fuerte para esta zona, para la región y obviamente para el proyecto. Se hace al revés, ¿no? Con una bodega fiscal. Cuando viene de Estados Unidos o de otras partes, lo almacenas aquí. Sí, pero eso es para el proceso. Pero ya una vez que sale el tráiler de ese recinto, pues ya tiene que correr todo un trámite. Ya de hecho ferrocarriles ya lo hacen. Los ferrocarriles ya son destino libre. A ese tema no lo entiendo muy bien, le entiendo, pero no soy experto. Los ferrocarriles ya lo pueden hacer. Y la cosa que lo hacen es porque dicen, bueno, un tren no se para. Bueno, un camión con gasolina tampoco. Si le pones un GPS, que la computadora de la aduana mexicana y la aduana americana estén viendo el mismo sistema, de forma que si el camión se paró, te lo registra, y si no se paró, pásale. En fin, es todo un tema que eso es de las asignaturas pendientes allá. Trámites, permisos, todo eso ya está liberado, está en su proceso. Y pues yo creo que para el tema de ustedes, yo creo que en la presentación les va a dar un poquito más de información o un poquito más de tamaño de lo que estamos hablando, y no quisiera extenderme mucho. Estaremos ahí para cualquier pregunta que tengan, y me quisiera pasar aquí el micrófono a Silvano para que ahora sí les dé una presentación formal de lo que viene siendo el día de hoy Interpuerto Monterrey. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo venía a platicarles un poquito más a detalle del proyecto, ya después de la plática que nos dio amablemente Chema, sobre 4 partes principales, ¿no? Primero, ver el contexto del desarrollo de Interpuerto Monterrey, que tiene a nivel no solo regional sino global, el proyecto en sí, los avances que llevamos a la fecha y cómo visualizamos nosotros cuál es nuestra visión de Interpuerto hacia el futuro. La primera me parece un tema muy importante, porque Interpuerto realmente no es, como comentaba Chema, un parque industrial más del área metropolitana de Monterrey, sino forma parte de un conjunto de nodos de distribución y logística a nivel global. Entonces hemos visto en el tiempo cómo primero hace 10, 15 años empezó una globalización exacerbada, en donde todos los productos de la manufactura empezaba a irse a China, empezaba a irse a los lugares más económicos para producir por pieza, pero en ese punto. Los últimos años, con el incremento de combustibles y el costo de transporte y los tiempos de transporte que llegue al mercado del consumidor, hemos visto, digamos, una modificación de esa estrategia hacia una estrategia más regionalización de la producción. Y en ese sentido, bueno, nos colocamos en la zona norte y Sudamérica, también en un punto de intersección y conectividad de producto que es único. Si vemos el punto de Interpuerto Monterrey en la región de Norteamérica, pues en realidad estamos en un punto prácticamente central geográfico para poder atender los mercados del Tratado de Libre Comercio desde Interpuerto Monterrey. Y eso aunado a que empiezan a regresar muchas empresas que estuvieron buscando puntos de producción más económicos, que ahora ven que es más económico producir muchos productos todavía en México
y sobre todo que la distancia que tienen ellos a su mercado es mucho más corto y el tiempo hace que el precio sea más económico producir acá. La conectividad que les comentaba hace un momento de Interpuerto Monterrey con las dos vías de ferrocarril de Kansas y Ferromex, pues tenemos acceso prácticamente a los 4 puertos principales de México: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, pero también hacia Estados Unidos, al puerto de Brownsville, al cruce de Nuevo Laredo, Dallas, Chicago, Eagle Pass y Los Ángeles. Prácticamente podemos desde Interpuerto Monterrey salir con carga hacia Estados Unidos, a los puntos principales de distribución en Estados Unidos, pero también a los puntos de salida o entrada de México por puertos marítimos hacia Asia y hacia Europa. El otro punto que les comentaba era el tema de la ubicación geográfica. Si nosotros tomamos en anillos concéntricos aún hasta 900 kilómetros a la redonda, tenemos una población de cerca de 70 millones de habitantes, desde donde se puede atender en el punto de Puerto Monterrey, sobre todo por el tema de la conectividad. Entonces se vuelve un punto no solo de logística regional, sino regional local, me refiero nacional, sino de regional a nivel Norteamérica, como les comentaba. Entonces ya la manufactura o la distribución logística desde Interpuerto Monterrey hacia estos puntos, y con la facilitación de los cruces fronterizos, pues prácticamente desde ese punto puedes atender un mercado muy, muy importante. Entonces vemos eso como una ventaja muy, muy importante para el desarrollo del proyecto. Y el proyecto en sí, brevemente lo comentó Chema, pero en realidad es satisfacer una necesidad de nodo logístico para el Estado de manera inicial, para la región noreste del país. Nosotros ya hemos visto cómo esa virtud que tiene para una región pequeña se puede volver una virtud para una región mucho mayor, que nosotros vemos como Norteamérica. En el contexto metropolitano me parece que es muy importante señalar la ubicación y la extensión de tierra. Se dice fácil 1.300 hectáreas, pero lo que está delineado ahí en amarillo es el área de 1.300 hectáreas en el contexto del área metropolitana de Monterrey y su ubicación. Equivale aproximadamente al 98% de toda el área industrial de Apodaca, para tener una idea. Entonces el proyecto realmente es un proyecto con unas, digamos que de una talla muy, muy grande, muy ambicioso, pero con muy bien sembrado la posibilidad de desarrollo del proyecto. Nosotros hemos estado viendo un estimado de 10 a 12 años para el desarrollo total del proyecto. ¿Por qué? Porque no es un parque industrial, es un desarrollo industrial donde inclusive dentro de él puede haber parques industriales más pequeños. Consideramos que el promedio de un parque ronda 60 a 100 hectáreas más o menos. Pues aquí estamos hablando de 1.300, entonces cabe una cantidad de parques, unos 20 parques industriales dentro de Interpuerto Monterrey sin mayor problema. Sin embargo, lo que hemos visto con el tiempo, el poco tiempo que hemos tenido de que arrancamos el desarrollo del proyecto fue prácticamente hace un año, ya formalmente la construcción de la urbanización, es que los usuarios que estamos atendiendo son grandes usuarios que ocupan extensiones de tierra grandes. El primer cliente, Tubacero, que ya está construyendo su planta y debe estar en operación para octubre de este año, necesitaba 43 hectáreas, servicios de ferrocarril, un alto requerimiento de energía eléctrica, todos los cuales podemos cumplir dentro del Puerto Monterrey. Y así hemos tenido el pipeline que comentaba Chema. El promedio de tamaño de terrenos que estamos colocando son 25 a 30 hectáreas aproximadamente de tierra, cosa que para el mercado de Monterrey, los parques industriales que pueden ofrecer esos servicios, realmente tú llegas a un parque industrial de 40 o 50 hectáreas y ya le vendiste el parque completo. En realidad, creo que ese es un tema muy, muy importante. El otro es que en el área metropolitana de Monterrey conseguir 30 o 40 hectáreas para un desarrollo, no para un desarrollo, pero para un cliente o para alguien que va a operar o manufacturar, con todos los servicios es prácticamente inexistente, ¿no? Es muy difícil, y sobre todo porque donde los pudieras llegar a encontrar, la mancha urbana te va a acabar comiendo ese trading, y al cabo de 10, 15 años vas a tener alrededor tuyo vivienda, comercio, cosas que te van a complicar tu operación el día de mañana. En el contexto metropolitano, lo comentábamos, el área de Interpuerto Monterrey es en esta parte. Este es el arco vial y la autopista, las salidas de J. Laredo, Libre a Laredo y a Colombia, y estos son las vías de Kansas City y Ferromex. La intermodal de Ferromex está en este punto, y la de Kansas, de hecho, lo abraza Interpuerto Monterrey, entonces lo tenemos prácticamente dentro del proyecto. Con las obras que se realizaron de mejoras de carreteras y conexiones,
nos da una salida completamente, saliendo de Interpuerto Monterrey hacia la frontera con Estados Unidos, sale completamente libre, ya no hay semáforos, ya no hay altos, sale tanto a la Cuota Laredo, libre la de Colombia, sin detenerse. Eso ofrece obviamente un tema de tiempos de transporte, pero también seguridad de la carga. El proyecto en sí, comentaba Chema, tenemos 5 kilómetros aproximadamente de frente sobre la autopista o la carretera Monterrey-Colombia, la vía principal de Kansas City hacia Laredo. Este es el intermodal de Kansas City, como pueden ver, como les comentaba, queda prácticamente dentro del proyecto. Y bueno, la extensión que tenemos, Tubacero, ubicado en la parte norte del proyecto, ya por iniciar operaciones en octubre, la línea de Ferromex, y aquí prácticamente tocan, pero no tocan. Entonces, como todavía no han resuelto ellos su conectividad, el proyecto de Interpuerto Monterrey es resolverla resolverla nosotros dentro del recinto. Lo que tenemos proyectado es trazar una vía, que es la línea roja, por dentro de Interpuerto Monterrey, de tal forma que un usuario dentro del proyecto que tenga acceso a esa vía, o que tenga una escuela sobre esa vía interna, puede usar o Ferromex o Kansas para salir o recibir carga desde Interpuerto Monterrey, y esa es una ventaja enorme. Como estaba diciendo, abre absolutamente todos los puertos marítimos y todos los puertos de ferrocarril para los usuarios de Interpuerto Monterrey. Tenemos también, en cuestión de servicios, básicamente, como un ejemplo, si nosotros tomáramos y hiciéramos dibujos como layers, ¿no? Que agarráramos autopistas, líneas de agua y drenaje, líneas de gas, líneas de ferrocarril, líneas de alta tensión, hiciéramos, digamos que empalmarlas una sobre otra, el único punto donde se juntan todas esas es aquí en Interpuerto Monterrey, sobre todo por el tema del ferrocarril. Pero tenemos el ferrocarril, tenemos líneas de gas sobre la carretera principal, agua y drenaje sobre carretera principal que obviamente accesan directo para dar servicio a Interpuerto Monterrey. Tenemos 2 líneas de alta tensión de 115 que corren por Interpuerto Monterrey. Tenemos 3 subestaciones que se van a construir en el proyecto. Entonces, absolutamente todos los servicios están resueltos para el usuario. Y tenemos una gran extensión de tierra que podemos ofrecer predios, estos más o menos 27, 28 hectáreas, estas dimensiones son un poco más chicos de 7,5, pero grandes extensiones de tierra para consumidores. En cuestión de infraestructura, la capacidad de agua exclusivamente para Interpuerto Monterrey son 160 litros por segundo, esto es con servicios de agua y drenaje de Monterrey. La capacidad de descarga de drenaje son 102 litros por segundo. El agua tratada también, que es un tema muy importante para ciertos usuarios que lo usan como agua industrial, son 70 litros por segundo, que también son servicios de agua y drenaje. CFE, la factibilidad de 600 MVAs, esto es prácticamente toda la energía que pudiéramos requerir y un poco más, ¿no? Nosotros pensamos de esos 600, distribuir en 34,5, alrededor de 320 kVA y dejar el restante para los grandes usuarios que le requiere CFE. Después de 7,000 kVA, normalmente te pide CFE que hagas tu propia subestación y la bajes de 115 para tú hacer la transformación. Entonces tenemos que tener esa capacidad para ofrecer a nuestros clientes, y tiene una redundancia porque son 2 líneas, una viene de una subestación, otra de otra, para poder garantizar un buen servicio de energía eléctrica para el proyecto. En gas tenemos 6 pulgadas sobre la carretera, a 100 libras por pulgada, perdón. La intermodal de Kansas tiene una operación actual de 9.300 teus al mes. Eso traducido un poco, algo más claro, son 30 trenes diarios de 120 carros que pasan por la intermodal de Kansas. La intermodal de Ferromex, que está aproximadamente a 10 kilómetros, pero llega a una escuela a Interpuerto, tiene un volumen mucho menor, pero para ellos realmente Interpuerto es también algo muy atractivo porque puede incrementar su operación local. El recinto fiscalizado estratégico, que era un tema que comentaron hace un momento, y las ventajas que puede tener son bastantes, ¿no? Hay varios recintos fiscales en México, hay muchos depósitos fiscales en México, pero recintos fiscales estratégicos hay muy pocos. En realidad, la parte estratégica del recinto lo que te permite es poder manufacturar dentro del recinto. Dicho así muy básicamente, tú puedes traer materia prima de China, llega a Manzanillo, en el contenedor llega a Inbón directamente al recinto que pasa por la aduana aquí, no en Manzanillo, que esa es otra ventaja de tener una aduana en Interpuerto Monterrey, porque empiezas a liberar la presión de los puertos y el costo que tiene de tener sentado tu contenedor en el puerto marítimo, pagando renta, pagando el piso,
que cobran antes de pasar por la aduana, y acá lo que pasa es que llegan, lo desembarcan, lo suben inbound, llega directamente al recinto fiscalizado y aquí se abre. Pero se puede abrir, le puedes agregar valor, lo puedes manufacturar, y si lo regresas a China, pues realmente pagas impuestos sobre nómina de lo que están manufacturando dentro del proyecto, pero nunca pagaste impuestos de importación o exportación en México. Entonces es un tema bien interesante. Aunque no regresa a China, lo puedes mandar a Estados Unidos, pero paga ya en el destino final donde se va a vender el producto. Una ventaja importante. Para otro tipo de operaciones, vamos a pensar, digamos que hasta agencias de autos. En vez de tener los carros o una de dos, o en la agencia, habiendo ya pagado por lo menos el IVA, si tú tienes un patio dentro del recinto fiscalizado estratégico, tú puedes tener ahí digamos que todo tu almacén de autos y tener 4 o 5 modelos en la agencia, y tú pagas el IVA cuando vendiste el coche. Entonces, hasta que no sale del recinto fiscalizado estratégico, entonces se cubren los impuestos. Entonces, la verdad es que presenta, y sobre todo tan cerca de la frontera que estamos ahorita, es prácticamente jalar la frontera con Estados Unidos a Monterrey. O sea, ofrece absolutamente todas esas ventajas y a unas adicionales con el proyecto del recinto fiscalizado estratégico. Aquí van, esta presentación se las voy a pasar para que tengan esta información. Los avances que tenemos al proyecto, se los comentaba, las conexiones. Esta es la conexión, este es el arco vial, y esta es, digamos que el acceso de Saltillo hacia la carretera Monterrey-Colombia, que es en este punto, en Saltillo, para tomar, se hizo un paso de nivel adicional para liberar este conflicto que, bueno, de por sí ya existía, ya había un problema muy fuerte de tráfico. Dos conexiones adicionales que se mejoraron: el acceso hacia Líneas Victoria, hacia allá, esta es la Monterrey-Colombia, para liberar este conflicto aquí, y la conexión con la 49, que es esta vialidad para poder, saliendo del Interpuerto Monterrey, conectar a la de Cuota o a la Libra Laredo. En el caso de la Libra Laredo, que esta es la conexión, se ampliaron las gasas para poder accesar, viniendo de Laredo directamente a Interpuerto Monterrey, y en la salida poder tener una mejor salida, que aquí estaba muy complicado para que los trailers pudieran girar de manera adecuada para tomar la autopista. Y bueno, y un paso al nivel que se construyó también para poder tener, evitar los semáforos saliendo hacia Laredo por la Libra. El acceso principal, que es un paso a desnivel que libra la carretera, pero también las vías de Kansas, que eso podría haber creado un conflicto si hubiéramos hecho un paso a nivel, con el volumen que puede generar el tráfico cuando esto esté ya consolidado de 1.300 hectáreas. Pues bueno, ya imagino la cola con 130 trenes que pasan por Kansas todos los días, pues en realidad podría ser un conflicto muy importante. Entonces, sobre la carretera se creó un paso a desnivel sobre las vías del ferrocarril para aterrizar directamente en Interpuerto Monterrey, 3 carriles de entrada, 3 de salida. Esta es una imagen. Estas imágenes, les aclaro, que tienen como 3 meses. El avance es sustancial, ¿no? Pero bueno, ya se puede ver el puente completo donde aterrizan, son 3 carriles de entrada, 3 de salida, y entran directamente aquí. Estas son las líneas de ferrocarril de Kansas, y esta es la carretera Monterrey. Es una imagen del área central. Acá está el puente que les comentaba, entonces la entrada es por aquí. Son 2 cuerpos que entran, el área central del proyecto. Esto estábamos todavía terminando la base para poder meter el pavimento todo de concreto hidráulico dentro del proyecto. La vista un poco más arriba, pero igual la avenida principal sobre esto, y por acá tenemos el área donde se está construyendo actualmente la aduana. Una vista, digamos que de sur a norte, para que tengan una idea un poco de las dimensiones del proyecto. Tubacero, esto, les repito, ya aquí tienen levantado el edificio, están empezando a hacer recubrir techos y muros para el desarrollo. La entrada de Interpuerto está en este punto. De la entrada a Tubacero son aproximadamente 3,5 kilómetros, para que tengan también una idea de la dimensión del proyecto. La aduana, estamos actualmente en construcción de ella, esperamos tenerla lista para septiembre-octubre de este año. Y en ese momento, terminando la aduana, se libera también el recinto fiscalizado estratégico, hasta donde tendrían acceso pasando la aduana los productores. Y bueno, como conclusión,
Realmente nosotros, como vemos el proyecto Interpuerto Monterrey, va más allá de lo que comentamos. No es un parque industrial grandote, es un desarrollo, es un puerto seco. Es algo que pueda ayudar al desarrollo del país, no nada más de la región. Las ventajas que ofrece son para hacer más eficiente la manufactura, pero también para la generación de empleos. El efecto social que esto puede llegar a tener. Estamos hablando que está en el municipio de Salinas Victoria. Enfrente de Interpuerto Monterrey tenemos alrededor de 9,000 viviendas de una colonia ya existentes. Están construyendo alrededor de 25,000 viviendas en un radio de aproximadamente 5 kilómetros. Entonces, ya hay mano de obra disponible que está buscando trabajo, y aquí nosotros calculamos que cuando esté consolidado este proyecto podrá tener, dependiendo hacia qué giro se decante más, ¿no? Si vaya a ser hacia la logística o la manufactura, pero asumiendo que fuera 50-50, entre 35 y 40,000 empleos directos ya trabajando dentro del Interpuerto Monterrey. Una parte que me pasó comentar es que dentro del proyecto también tenemos contemplado un área, digamos, comercial y de usos mixtos para poder ofrecer servicios a los usuarios, a los operadores del Interpuerto Monterrey, cosas como hotel, como algún tipo de tiendas relacionadas, office depot, ese tipo de cosas, y obviamente áreas de oficina y esparcimiento dentro del proyecto para que no tengan que salir de ahí para buscar en otra parte. En fin, es un proyecto, la verdad, muy ambicioso, es un proyecto único, me parece que no solo en México, sino en Latinoamérica. Y creo que como parte de la plataforma de desarrollo de infraestructura del país es una pieza clave. O sea, lo que busca México y donde no se ha invertido demasiado es el tema de infraestructura y el tema de logística. Nosotros con este proyecto y con esta versión creo que estamos preparando a la zona noreste, pero a México me parece que en general para entrar a ese nivel, ¿no? a esa cancha y jugar con esos puntos que vieron al principio. El Interpuerto Monterrey es igual que el puerto de Barcelona, es igual que los puertos de Europa, los puertos de Shanghái en China. O sea, en ese nivel o en esa liga, digamos, que estamos jugando como parte de esa red mayor de distribución logística en el país. Muchas gracias. No sé si tengan, esto es mi presentación básicamente, no sé si tengan alguna pregunta, duda, y mucho gusto para responder. Precio y comisión. ¿Perdón? Precio y comisión. Precio y comisión siempre. Mira, depende mucho el tema del precio, de la ubicación y los servicios que requieres, porque no es lo mismo, mover un poquito para atrás para ver el proyecto, y obviamente el tamaño de la tierra que pudieran estar requiriendo. Ahí está. Entonces, nosotros, como te digo, pues el acceso varía. Oye, no es lo mismo 4,5 hectáreas que 50 hectáreas o 30, o con acceso al ferrocarril o la escuela. En fin, hay ciertos bemol, pero nosotros estamos pensando entre 45 y $65 metro cuadrado, dependiendo de la ubicación y obviamente de la dimensión del terreno. Entonces, ese es el rango. Que si tú te pones a compararlo con los servicios que tiene Interpuerto Monterrey, que no los tiene ningún otro parque, eso es indudable, ¿no? Y la capacidad de ofrecerte 30 hectáreas o 40 hectáreas, pues bueno, no tiene nadie. A lo mejor consiguen 30 hectáreas más baratas, pero sin servicios. Entonces a la hora que le empiezas a sumar todo, acaba saliendo normalmente más caro el caldo que las albóndigas. Pero por ahí, en esos rangos andan. Como dijo él, sustanciosa. Sustanciosa comisión. No, las comisiones están dando sobre la compra o venta de terreno. Por supuesto, mucho, la verdad es que comentaba Chema, o sea, hay cosas de infraestructura. Esto siendo parte de un plan estratégico del gobierno del Estado realmente para mejorar la infraestructura y la logística, ¿no? Y hacer mucho más competitivo el Estado. Pues también apoyó mucho el desarrollo de ampliación de ciertas carreteras, conexiones, tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal. Esto, y afortunadamente, no es un falla, todos estos
mejoras a la infraestructura son mejoras que se tenían que dar de una forma u otra. Ayudan a que se hayan quizá acelerado o adelantado para poder desarrollar proyectos del puerto, pero digamos que ese paso es nivel adicional que mejora la circulación, pues en realidad no es nada más, digamos que es exclusivamente para ayudar a Interpuerto, realmente mejora la infraestructura de la ciudad y nosotros nos insertamos en ese gran proyecto de desarrollo de infraestructura del Estado. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Permíteme no desconectar. ¿Sí? ¿A partir de qué tamaño de terreno? Pues mira, en realidad los terrenos más chicos que tenemos son de 4,5 hectáreas. ¿Sí? Estamos viendo la posibilidad de ver el tema de desarrollar un parque dentro del proyecto que pudiera tener terrenos un poco más chicos. Pero ahorita por lo pronto estamos sobre 4,5 hectáreas aproximadamente el terreno más pequeño. Presidente, ahorita es más claro. Silvano, ¿cómo estás? Oye, disculpa, ¿qué promedio tienen ustedes o cuál es su proyección de cuántos lotes, o sea, cuántas ventas van a tener al año? Mira, nosotros tenemos, las proyecciones están hechas sobre una base de aproximadamente 100 hectáreas anuales. Y por lo que hemos hecho ya, o sea, con las 43 que dieron a final del año pasado, lo que traemos en puerta en este primer semestre del año, vamos por ahí o quizá un poco más arriba de eso para finales de este año, pero digamos que las proyecciones siguen sobre una base de 100 hectáreas al año. Es un proyecto de 10-12 años aproximadamente para desarrollarse al 100%. Sin quitar que pues, esperamos que un año de repente caigan las 200, 250 como usuario. ¿Sí? ¿Tienes algún catálogo de la oferta que podemos hacer? Y junto con eso, ¿cuál es la expectativa en las comisiones de... A eso nos dedicamos, ¿no? Sí, claro. La comisión de ventas. Mira, las comisiones de venta, te repito, depende también del tamaño de la operación, pero puedes andar de 3 a 5% aproximadamente, te repito. Dependiendo del proyecto, dependiendo del tamaño, pero bueno, eso caso por caso nos sentamos a revisarlo. O sea, no mandamos un tabulador y decir, oye, esto está cerrado, nos sentamos a verlo antes, obviamente, de cerrar la operación. ¿Hay algún catálogo? Digamos, algo que nos ayude a... Nosotros tenemos, lo que podemos hacer es preparar algo específicamente para ustedes, que no sea a lo mejor tanta información, pero algo más breve, como una especie de folletito con el proyecto, las áreas y todo esto para que los puedan tener ustedes. Lo que hacemos normalmente es recibimos una solicitud de propuesta, lo que le pedimos es una carta de representación del cliente para poderlo registrar nosotros con nosotros y evitar luego conflictos de que, bueno, lo traía yo, lo traía otro. Con eso ya amarramos eso y bueno, con mucho gusto sobre esa base nosotros les pasamos la oferta para que la entreguen ustedes al cliente que traigan. ¿Sí? Los lotes de 4 hectáreas que ocupan escuelas, están muy dentro del área esa. ¿Estás algún patio especial para maniobras? Mira, estamos pensando, pero todavía no está amarrado, por eso no lo presentamos como tal, pero estamos pensando en cierta zona, tener una zona como de patio público posible, todavía se está analizando. La verdad es que 4 hectáreas o 4 hectáreas y media no son usuarios normalmente por su dimensión que vayan a referir demasiado al ferrocarril, pero lo que sí estamos haciendo para poderle ofrecer que todo el mundo tenga de alguna forma acceso al ferrocarril es trabajar con un tercero operador logístico dentro del Interpuerto Monterrey que se encargue de mover esa carga directamente al intermodal de Kansas o a la intermodal de Ferromex que está a 10 kilómetros. La idea es tener un operador que vaya contigo, recoja tu carga que requiere de ferrocarril, vaya y la entregue. Y, o sea, esa última milla la harían ellos. Tú puedes recibir carga aquí en Kansas, ellos vienen por ella y la entregan directamente, puesto con una distancia, pues, prácticamente están en el mismo predio. Sí, bueno, hablaste de la posibilidad de hacer otros parques de otra dimensión, me imagino los terrenos, ¿no? ¿Están pensando en algo, a lo mejor para proveedores, integrar a industria más grande? La intención que estamos viendo es obviamente integrar industria más grande. La capacidad que tiene el proyecto es para tener industria muy grande, digo, puede ser sin especificar, pero puede ser una gran ancla, una armadora, que pudiera luego desarrollar una necesidad de proveedores dentro del proyecto. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es ciertas zonas
poder tomar a lo mejor 40, 50 hectáreas y desarrollar a lo mejor naves especulativas para poder ofrecer el mercado. Siempre hay esa demanda. Digamos que el proyecto fase 1 original que tenemos ahorita y sigue en pie es desarrollar esto con venta de tierra, pero estamos viendo la posibilidad de desarrollar naves para arrendamiento. Disculpa, no te escuché exactamente lo de agua, disponibilidad de agua para una industria intensiva en agua, ¿es factible ahí o qué posibilidades tiene? Son 160 litros que tenemos de agua y drenaje. El tema aquí es que en la zona de Salinas realmente pozos no, la calidad del agua no es muy buena, entonces por eso no estamos apegando mucho al tema de Salinas. Lo que tendríamos que ver es intensiva en agua, lo veo un poco complicado porque pudieras llegar a consumir un porcentaje importante del agua que tenemos ya asignada a Interpuerto, los 160 litros, pero sería cuestión de ver exactamente cuál es su requerimiento. Gracias. Sí, bueno, ¿alguna otra consideración, ya sea con el municipio de Salinas, en cuanto ya están, hay fraccionamientos y vivienda incluso ocupada, se va a detonar más? ¿Hay algún plan de desarrollo integral en general de vivienda para eso o en general? Bueno, mira, no de parte de nosotros, en realidad nosotros estamos concentrados en el desarrollo de la parte industrial y sí, yo te repito otra vez, la dimensión de 1.300 hectáreas ya de por sí da una garantía, ¿no?, para los usuarios que van a estar ahí, que saben qué va a pasar alrededor de ellos. Lo que hemos estado viendo es el desarrollo sobre la Santa Rosa, que es esta vía que va a dar al aeropuerto del norte. Sobre esa vialidad se están desarrollando alrededor de proyectos de 25 o 30 mil viviendas en toda esa zona, ¿no? Nueva Castilla, hay varios desarrolladores trabajando en esa zona. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más, amigos, compañeros? ¿Contacto con quién hablamos para vender? Sí, yo les dejo. Nos van a dejar el archivo y después nos mandarán también la información más a detalle. Y cómo no, los que estén asociados al corriente en sus cuotas se los mandan. Comercial pagado por algo. ¿Qué tan cerca estás de los puntos exactamente de los pueblos El Carmen y Salinas? Prácticamente donde está, donde dice Salinas Victoria, está el casco de Salinas, son como 3 kilómetros del casco. O sea, y tomando el vértice noreste, digamos que del proyecto, aquí está el puente que les enseñé, donde entra directamente el casco está aquí. Entonces estamos como 3 kilómetros aproximadamente. Del arco vial son 7 kilómetros al vértice sur, o vaya, al extremo sur, sobre la carretera. Se ve de pronto aquí en el mapa, lo que te comentaba, mira, aquí está Salinas, aquí está el Carmen, o sea, estos son 3 kilómetros, acá el problema es que no tienes accesos en este sentido, pues para llegar al Carmen tienes que bajar la arco vial y uso, pero en cuestión de relación, pues está básicamente más o menos a la misma distancia. ¿Del puerto qué municipio pertenece? Salinas Victoria. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Gracias, muy amable.